Estamos en otra edición de esto que es Maestros con Huellas, bueno, abordando un poco diferentes temáticas dentro de lo que es la educación y sobre todo con un anclaje también en nuestra ciudad, aquí en San Francisco. Bueno, estoy acompañado. Quiero primero, Mirta, que nos presentes también a quién se nos ha sumado hoy, esta cara nueva que tenemos aquí en el programa. Bien. Quiero que nos comentes quién es ella. Bien, el tema del que vamos a tratar hoy es aprendizaje y algunas de las dificultades que se nos presentan en lo cotidiano, es decir, en el contexto nuestro en este caso, ¿no? Nos acompaña la licenciada en psicopedagogía, Ana Aymar. Gracias. Con quien vamos a establecer un diálogo después de hacer una breve introducción al tema. Bien, bueno, si te parece, adelante con el tema aprendizaje. Bien. Tan importante que tenés por ahí. Aprendizaje, bien, el aprendizaje es un concepto que nos acompaña desde el momento mismo en que nacemos. La primera instancia, podríamos decir, de aprendizaje del hombre es la imitación. Por eso es tan importante y significativo al momento de la sistematización que se va a dar en la escuela. Esa primera infancia, ese primer contexto que atraviesa el hombre es altamente importante, porque de ahí van a aparecer factores determinantes luego en la evolución de ese desarrollo cognitivo. Bien, ese desarrollo cognitivo es una parte del aprendizaje, y también hay una cuestión motora y hay una cuestión que tiene que ver con lo social. Distintas teorías avalan lo que denominamos aprendizaje y su proceso dentro de la escuela, que tiene que ver con lo metodológico y que después tratamos de aplicarlo, y esto de ver la conformación de los grupos en un primer diagnóstico que uno hace frente al aula, ¿no? Y las teorías que hoy la escuela, por lo menos en la ciudad de San Francisco y en el contexto de Córdoba y Argentina, que se está trabajando, es lo que se conoce como constructivismo, que se van sumando a otros. Esto es como Sócrates. Sócrates planteó el concepto y a partir de ahí se fue el resto de los que fuimos tratando de escribir sobre determinadas situaciones, fuimos ampliando aportes de otros autores y a partir de ahí fuimos generando conceptualizaciones propias. Y con respecto al aprendizaje y las teorías constructivistas, tenemos por supuesto a Piaget, que él plantea una serie de situaciones que se van dando en el niño a aprender y también en el joven, donde va pasando por diferentes estadios. Por eso también algunos lo determinan como un estructuralista, porque tiene estructuras de salto, pero ahí se produce una acomodación, una incorporación y una asimilación del proceso de aprendizaje. Aparece Brunner también con organizadores previos, que le va dando otro concepto a lo que ya plantearon otros, y que tiene que ver también con esta organización previa. Aparece luego otra de las teorías que es significativa, es Ausubel, con su aprendizaje significativo, en donde aparecen los conocimientos previos, es decir, aquello que trae y que se va sumando a lo nuevo. Y luego también tenemos a Vygotsky, que habla de un aprendizaje, para mí, de todos, digamos, el más completo, porque es el que analiza el contexto social. Esto que para algunos no es tenido en cuenta, pero que dentro de un aula es altamente significativo. Y él habla de la construcción con otros, habla del andamiaje, de eso ese término que se utiliza en la gente que trabaja en la construcción. El andamio es el poder escalar, ¿no? Entonces, ese andamiaje, ¿cómo dentro de un aula se puede llevar a cabo? Es con un par o con el propio maestro. Es decir, en la conformación de los grupos de trabajo que se hace antes de dar en este caso un contenido, para dar un ejemplo bien clarito, los docentes o los maestros realizamos un diagnóstico y en ese diagnóstico analizamos grupos de trabajo. Entonces ahí vemos aquel que tiene, por supuesto, son todos individuos, por lo tanto tienen procesos diferentes, algunos un poquito más rápido, otros un poquito más lento, pero esos tiempos son los que son altamente significativos para que ese aprendizaje se lleve a cabo. Y acá aparecen, Anita, por supuesto, algunas de las dificultades propias del aprendizaje que tienen que ver con diferentes factores. Sí, un poco lo que planteaba Mirta respecto a los factores, a Vygotsky específicamente es esto, es la construcción con un otro, que si no se logra o los factores se ven alterados,
podemos hablar de dificultades en el aprendizaje. Claro. Que justamente ahí, bueno, un poco es los distintos tipos de factores que tenemos, como por ejemplo psicológicos, biológicos y justamente pedagógicos que alteran el aprendizaje. Si alguno de esos factores se ve alterado, seguramente encontraremos niños que estén aprendiendo más lento que otros, ritmos de trabajo de las mismas docentes más lentos para poder ayudar a otros niños que lo necesiten. Claro. Empieza a aparecer un poco lo que decimos del aula diversificada. Exactamente. ¿Y de qué manera, Anita, vos considerás que esos procesos diferentes, qué es lo que tiene que el maestro llevar a que esos procesos en algún momento sean comunes, o sea, haya criterios de poder adquirir logros para generar una inclusión, digamos, en el aula? Sí, yo creo que puntualmente es el diagnóstico de grupo, que una vez que vos en febrero o marzo lo estás haciendo, vas a poder darte cuenta un poco de qué tipo de características tenés en tu estudiante y qué grupo tenés presente, ¿no? El aula clase es muy variada, entonces está bueno poder sí o sí segmentar y poder darte cuenta. Para unificar criterios después la docente, me parece fundamental poder utilizar los contenidos prioritarios de lo que uno está dando y poder ver en qué ayudar. Yo creo que esto del trabajo colaborativo entre pares es buenísimo. Un niño siempre se está como reflejando en otro niño, entonces estaría buenísimo que se puedan ayudar entre ellos, que generalmente de hecho los docentes lo hacen mucho. Yo creo que a veces lo que vemos es mucho cansancio porque son aulas muy grandes, son mucha cantidad de estudiantes que hay que estar ayudando, y es ahí donde a veces el docente no puede con todos. Por eso también conocemos justamente que ingresan docentes de apoyo a la inclusión a poder ayudar a niños que lo necesiten, y encontramos diferentes tipos de personas y recursos humanos dentro del aula. Ya no está más la docente de grado como antes, sino encontramos diferentes tipos de recursos humanos ayudando a esa aula que generalmente, no sé hoy, pero 30 alumnos o más. Sí, es un promedio de 30, por ahí aparecen algunas aulas, sobre todo en el nivel secundario, de 40, claro, donde es un poco más complejo. Las disciplinas fragmentadas del nivel secundario hace que entre un profesor, se vaya, vuelva otro, entonces la adecuación y el conocimiento que ese profesor puede tener del grupo se va a lograr en 2 o 3 meses de proceso de ir semanalmente. Es muy diferente a un aula de primaria o a una salita de jardín en donde el maestro va todos los días, se encuentra con el grupo, ¿no? Sí. Entonces por ahí es más engorrosa esta situación. Vos planteaste factores pedagógicos, también hay algunos factores que tienen que ver con lo ambiental y lo contextual, ¿no? Sí, tal cual. ¿Cómo incide esto que es muy común ahora, en donde hay, digamos, una no vinculación, se podría decir, entre familia y escuela, o ha quedado distante, en que dejo el niño y le corresponde a la escuela? ¿Cómo repercute en el niño esto? Sí, ahora está totalmente como dos caminos distintos que está tomando la escuela y la familia y que no se están pudiendo unir. Nosotros creo que todas las personas que trabajamos en educación creíamos que la pandemia iba a ser un factor clave, porque los niños y estudiantes, jóvenes, adolescentes que han quedado en la casa y que tenían que estudiar desde casa, se generó grupos de WhatsApp, se generó vinculación desde un Classroom, desde un Meet. Entonces pensamos que esa conexión iba a seguir estando para poder darle devolución a la familia de todo lo que no se está pudiendo lograr o de lo que sí se está pudiendo lograr en tu hijo o ya sea en el grupo justamente de estudiantes. Creo que hoy el contexto ambiental afecta un montón. Respecto a todo, las familias también están súper colapsadas con los trabajos que tienen que tener cada grupo familiar, no se llega con todas las tareas que se le ofrecen a los niños. Y creo que también tiene mucho que ver con qué se le ofrece, qué tipos de tareas pueden realizar en casa para que la familia pueda ayudar. A veces se le pide cosas muy complicadas o a lo mejor la docente piensa que no es tan complicado, pero para esa familia que a lo mejor no tiene herramientas, tiene su dificultad para realizar la actividad. Entonces ese niño va a la escuela de nuevo sin la tarea hecha.
Y eso va y viene constantemente, por eso no se termina de fortalecer el vínculo familia-escuela. Bueno, justamente vos introduciste un tema que me parece también está bueno abordarlo en esto del aprendizaje, el tema de la tecnología. ¿Cómo por ahí afecta la tecnología en este nuevo entramado, en este nuevo contexto que los niños viven día a día? Bueno, la verdad que no sé si llegaron a ver toda la serie Adolescencia, pero un poco de la parte que se termina siempre de hablar puntualmente es esto, es cómo hoy estamos tan afectados frente a la pantalla, sea el celular, sea la compu, sea una tablet, y no estamos pudiendo ver al otro. Lo digo a modo general, no lo digo específicamente en los niños, porque a veces los adultos también pecamos en usar el celu adelante de los niños y después ellos mismos lo piden. La verdad que afecta mucho y no da los recursos o las herramientas necesarias como antes, cuando uno aprendía a través de una enciclopedia, a través de libros que usaba para buscar información. Viste que nosotros antes, cuando éramos más chicos, recortábamos, pegábamos. Eso ahora está bien, te lo da la tecnología. Habría que ver de qué manera te lo está dando y cómo uno tendría que hacer útil esa información, tendría que aprenderla a usar. Pero bueno, en los casos de los niños y adolescentes hoy está muy afectado, no se está pudiendo utilizar de una manera como limitada y decir, bueno, ofrecemos no sé, en casa 1 horita de celu y nada más. A veces es verdad que la familia va como puede y se encuentran casi 2 o 3 horas usando el celu, entonces bueno, eso pasa mucho. Y también esto de la mirada o de poder mirarnos y comer en casa, almorzar o cenar juntos sin los celus. Es muy complicado y es algo que atraviesa hoy y creo que a más de un papá hoy lo está como preocupando porque no sabe cómo controlar eso con sus hijos. Claro, bueno, y aparte en esto de la tecnología, muchas veces hay, como decían ustedes, realidades diferentes, hay casas diferentes con diferentes tipos de recursos y muchas veces se da por ahí esta brecha tecnológica en cuanto al acceso a la tecnología, que por ahí es complicado poder equiparar un aula, un curso y que todos tengan ese mismo desempeño final, ¿no? Claro, sí. Convengamos que esa cuestión de brecha digital que se da en este tiempo tiene que ver con esto de los contextos, sobre todo, y serían analizarlo como también como un vínculo entre los factores personales, ¿no? En el caso de la familia, no todos tienen el mismo acceso a la tecnología. Mira, nosotros hace unos 15 días participamos desde la asociación en un conversatorio sobre IA en Facultad Regional San Francisco, y a mí me quedó algo que la ingeniera Joan, que fue quien dio el conversatorio, lo guió, hablaba, es importante que los niños y los jóvenes no se transformen en vagos válidos. ¿Por qué decía esto? Porque vos preguntás, primer factor, determinante en nosotros y en nuestras estadísticas de los resultados de los procesos que se están dando en las aulas. No todos los niños saben leer y escribir. ¿Cómo le voy a preguntar si no sé qué preguntar? ¿Y cómo le repregunto si la primera pregunta salió, a lo mejor tiene que ver con el contenido? ¿Cómo le vuelvo a repreguntar? ¿Y cómo logro, en última instancia, determinar que esa brecha en todo se dé? Porque si yo tengo 30 y de los 30 me traen solamente 10 respuestas, aunque no sean lo que ellos supuestamente quisieran preguntar, ¿qué hago con los otros 20? Y estos vagos válidos en el sentido de no saber preguntar, qué interesante es poder lograr que todos puedan, porque no es el hecho de tener el acceso a lo mejor al móvil o el acceso a la tablet o a la computadora, es saber cómo trabajar. Entonces las herramientas son lo que son significativos que a todos nos lleguen. Nosotros tenemos una cuestión que es la conectividad, que no en todas las escuelas las tenemos y tampoco en todas las familias. Eso es una realidad que uno la puede observar en la conversación con otros, que no todos logran, primero por los presupuestos y segundo por el aparato también que tenés que tener y partir de eso. Entonces es un poco complicado en el aula, que hablábamos en los primeros programas, esto del aula del siglo XIX en un mundo del siglo XXI. Sí, creo esto también, Mirta, que decís respecto al aprendizaje, que tiene que ver mucho con la tecnología, cómo se genera un aprendizaje por imitación o mecánico y no hay una producción propia de parte de la persona, porque esto de la inteligencia artificial hoy nos da una herramienta, nos da un concepto,
nos informa de algo, pero yo después tengo que saber de qué manera lo voy a transmitir y tengo que seguramente modificarlo, repreguntarme, rehacer el escrito. Sí. Bueno, eso a veces los estudiantes no tienen las herramientas para eso. Entonces es un copio y pego, y en el momento de un trabajo práctico seguramente el docente diga, esto no está hecho por vos. Entonces, bueno, es muy difícil que se puedan apropiar y de querer generar redacciones propias, producciones propias, que no en todos los casos se da porque no tienen esa habilidad incorporada, digamos. Yo creo que es importantísimo esto que dice Anita con respecto a la evaluación. En el momento de la presentación de un trabajo, es sentarme con el otro y decirle, bueno, a ver, vamos a fundamentar este escrito y vamos a repreguntar sobre lo que vos escribiste. Los docentes tenemos herramientas pedagógico-didácticas que hacen que nosotros podamos refutar ese escrito y darnos cuenta si eso realmente está hecho por la inteligencia artificial o está pensado, como decía Ana, desde el que se sentó a preguntar. Pues yo puedo preguntar, pero de ahí sí sentarme a no ser un vago válido y poder reelaborar y reestructurar eso, que puede ser que sea una motivación. Seguramente lo es porque es de estos tiempos y no puedo estar ajeno a lo que pase, ¿no? La tecnología es como que me llama. Bueno, vení, pero yo tengo lo mío también. Sí. Así que un poco de eso se trata. Yo te había comentado antes de empezar que yo estoy trabajando sobre un enfoque que es mío, que tiene que ver con el aprendizaje y que tiene que ver con la experiencia. Uno cuando ha recorrido el aula y ha intercambiado con pares, con profesores que lo ayudaron en la formación, esa experiencia es rica y es cuestión de sentarse a escribir. Y yo por ahí, algunos se enojan cuando digo esto, se enojan en el buen sentido. No me afecta tanto si se quiere utilizar mi autoría, lo que a mí lo voy a hacer porque lo voy a presentar en un congreso próximamente, pero a mí lo que me interesaría es el análisis y la discusión con otros y que lo pudiesen poner en práctica. Y se trata de un enfoque, yo lo denominé aprendizaje humanizado, que tiene que ver con esto que decía recién Anita de la pandemia y lo que nos dejó, esto de no ver al hombre, esto de no ver al otro, esto de creer que la virtualidad puede hacer procesos que son sumamente humanos y que tienen que ver con la persona. Entonces yo estoy tratando de hacer un concepto de lo que es el aprendizaje humano que tiene que ver con un enfoque integrador en donde la persona sea el protagonista, llevándolo a lo que conocemos como la tríada didáctica, en donde aparece docente, alumno, conocimiento, pero en este caso serían los dos vértices de la base del triángulo, juntos, maestro y estudiante, llegando al objeto de conocimiento que está en el otro vértice, de manera conjunta. Que tiene que ver también con esto que hablábamos recién, ¿no? Que tiene que ver con esto de la digitalización y de los avances tecnológicos. La mayoría de los docentes o de los maestros, pasados los 25 años, no se consideran ya jóvenes digitales, sino jóvenes que se han ido insertando, mejor que nosotros, por supuesto, en este caso particular mío, lógicamente, pero que no nacieron con la tecnología, o que no nacieron, los que han nacido ahora ya nacieron con la inteligencia artificial, por ejemplo. En 10, 15 años ellos serán, se me ocurre, nativos artificiales, para hacer una analogía con el nativo digital. Entonces, tanto el maestro como el niño y el joven aprendemos juntos, porque vamos descubriendo situaciones que nos lleven en este caso, al trabajo con la inteligencia artificial, que es altamente significativa si yo le pregunto, si yo pienso, si yo analizo, y que mejor entre dos, y que caminemos juntos en un enfoque, ya te digo, totalmente integrador, en donde yo ya me atreví a poner algunos criterios que tienen que ver con esto de que enseñar es un acto de responsabilidad ética y aprender un ejercicio de libertad y de conciencia, en donde tiene que haber criterios altamente significativos que hacen a que el maestro y el alumno se entiendan en este vértice y puedan caminar juntos. Esto está recién comenzando, yo me atreví para
para prepararlo, para presentarlo aquí, porque me parece que tiene que ver con esto, en un tiempo en donde hay un proceso de deshumanización, rescatar sobre todo desde el concepto de un aprendizaje humanizado, creo que tiene que ver con empezar otra vez a sentarme y a mirar al otro. Para que haya aprendizaje, yo tengo que generar confianza en el otro. El niño aprende imitando porque el papá y la mamá le da esa confianza necesaria para decir, yo voy a ser como vos. Claro. Y la escuela donde se sistematiza el saber y el conocimiento tiene también que sentarse al lado del otro, hasta, por ejemplo, se me ocurre ir cambiando la posición de los bancos. Las mesas que en un momento se utilizaron fueron altamente significativas e importantes para que el cuchicheo y el barullo que se establecía con los niños pudiesen cambiar opiniones, pudiese resaltarse esto del andamiaje de Vygotsky y de la construcción con otros. Es decir, las teorías están escritas. Lo que tenemos que tratar de buscar es de ver la manera de que todas puedan hacerse una en cada aula. Para complementarlas. Exactamente, complementarlas, y eso lo puedo recuperar acá. Y sumado a lo propio, porque la experiencia del maestro es única y el aula es la que me va a dar todas las respuestas posibles a cuánto proceso yo pueda tener. Y esto de reaprender juntos, ¿no? Porque el aprendizaje se trata del reaprender y el de animarse a decir, mira, yo no lo sé. Así como se lo tratamos de que el niño sepa decirnos, mira, volver a explicar porque no entiendo. A veces hay jóvenes que no se atreven, ¿no? Pero porque tiene que ver con esto, sentémonos y en un conversatorio vos me decís qué te pasa y yo te puedo ayudar de nuevo. Y en un niño lo mismo. Entonces, por eso juntos, para que puedan aprender juntos y reaprender, sobre todo en estos tiempos en que las tecnologías y la digitalización está con nosotros, no se va más. Perfecto, bueno, Mirta, entonces estaremos atentos a tu presentación en este congreso. Imagino que vos personalmente muy entusiasmada por eso, por poder tener ese ida y vuelta también. La verdad que sí, me encantaría poder presentarlo en alguna institución de la ciudad, en donde está recién siendo el proceso de conceptualización y viendo criterios que tienen que ver con el fortalecimiento de esta simbiosis que se tiene que dar entre el maestro y el niño y el joven. Así que bueno, yo calculo que por allá para el mes de septiembre, octubre, pero bueno, primeramente voy a venir acá como signo de agradecimiento por este espacio que nos están dando, que para nosotros es muy importante. Buenísimo. Las próximas conversaciones que vayamos a tener aquí con ustedes va a seguir el tema de aprendizaje desde la mirada de una psicóloga, la licenciada Valeria Rusticelli, y luego van a venir a acompañarme, en este caso a mí, una persona que tiene jornada laboral completa, por eso no quiero dar todavía su nombre, pero vamos a trabajar el aprendizaje y la alimentación con una licenciada de nutrición que es Graciela Rabasani, y vamos a atravesar las variables de la pobreza y de esto de que a veces se dice que en panzas vacías el aprendizaje no llega y que quizá la ciudad de San Francisco no sea ese extremo, pero ha sido altamente importante esto de que algunas escuelas han recuperado el PAICOR y su buena predisposición en la atención, que estaba por ahí últimamente menoscabada y dejada de lado. O sea que eso ya es un indicio de que a la familia se la está ayudando. Es significativo. Así que tenemos dos posibilidades más de seguir escuchando aprendizaje. Perfecto, bueno, muchas gracias por venirse. Gracias a vos. Y hasta acá sería otra edición de esto que es Maestros con Huella. Muchas gracias a ustedes también por estar del otro lado. Y bueno, y la idea también es que ustedes desde el otro lado nos den su feedback, nos den su opinión también acerca del tema. Así que bueno, también nos estamos leyendo a todos ustedes.